raro porque pues no teníamos el conocimiento exactamente a qué se trataba, ¿sí? O sea, sabíamos el proceso de investigación, pero no sabíamos en qué tema enfocarnos. Era como esa incertidumbre de no saber qué íbamos a proponer. Pero de cierta manera con el tiempo fue algo ya un poco más comprensible, más adaptable para lo que nosotros estamos estudiando. Entonces yo creo que de cierta forma fue una experiencia muy gratificante para la parte académica aquí en la universidad. Los videojuegos netamente son puro diseño, tienen narrativas visuales, entonces como que ese tema eso me apasiona mucho y por ese lado pues fue algo chévere y básicamente por eso nuestro proyecto de grado es netamente ilustración. Entonces era lo que más nos gustaba hacer a los tres y nos reunimos como a explotar eso que tanto nos gusta y que sabemos hacer. Porque nosotros nos enfocábamos en cosas más de gustos propios, ¿sí? O sea, en nuestra carrera lo hacíamos era por lo de nosotros, más no lo hacíamos porque nos pusieran a hacer algo distinto. Entonces eso, llegar a un punto en donde nos tocaba hacer ilustraciones que tuvieran que ver con problemáticas sociales, políticas, económicas a nivel nacional del momento, entonces te ponía como a pensar, como bueno, ¿yo qué propongo para hacer algo que realmente se vea gráficamente aceptable, que tenga el concepto que se requiere? Pues era complejo, pero eso fue lo que como que nos enseñó para superar como esas barreras mentales que uno se pone al momento de hacer cosas que uno nunca ha hecho, ¿sí? Entonces por eso es que complemento mucho el aprendizaje de la carrera a lo que fue el semillero. Era una plataforma web donde se publicaban las ilustraciones que íbamos a hacer. Al principio no se tenía muy claro exactamente sobre qué. Se hablaba de videojuegos, digamos que aquí Moisés era aficionado a X juego, yo aquí a X juego, mi otro compañero igual. Pero digamos que eso ya lo ha hecho todo el mundo. Lo que estaban buscando era algo distinto. O sea, que la universidad también lo aceptara, porque la universidad lo que busca es que los estudiantes se enfoquen en sentido crítico social y que los proyectos pues obviamente no solo se vean acá adentro sino afuera. Entonces lo que hablamos con el profesor era decidir cómo iban a ser las ilustraciones y de qué iba a tratar. Entonces cada uno se dividía un tema. Entonces a Moisés le tocó las problemáticas de qué. A mí me tocó A mí me tocó las problemáticas a nivel local, lo que pasaba sí, a nivel capital, lo que pasaba en Bogotá. Entonces en esas épocas era todo lo que tenía, pues estaba de moda que Peñalosa subió como alcalde. Entonces me tocó todo lo del Bronx, lo que pasó en el Bronx, las problemáticas de Transmilenio. Entonces era combinar videojuegos haciendo ilustración crítica respecto a la situación que pasaba en Bogotá. En mi caso cogí uno que se llamaba Doom, que era un videojuego que trataba sobre los extraterrestres que bajaron al mundo y se lo tiraron. Entonces tocaba hacer cosas muy conceptuales. Obviamente para entender las ilustraciones tocaba saber del videojuego. Entonces combinar como ese aspecto del concepto del videojuego con lo que pasaba. Un ejemplo así fue un videojuego que se llama We Happy Few, que el videojuego es sobre una gente que controla el poder y da máscaras a la gente, y esas máscaras controlan a la gente, pero las máscaras tienen forma de felicidad, o sea, todo el mundo está feliz. Entonces básicamente lo que cogí fue la cara de Peñalosa y le puse una máscara de We Happy Few. Entonces tocaba como saber qué significaba el videojuego para saber los conceptos. Y básicamente esa era una parte del proyecto. Yo hice súper poquito, yo hice como unas 20 por ahí. Como en 6 meses, porque es que nos hicieron sacar ese proyecto rápido.
iniciamos a principios del 2014. ¿Opción de grado? Opción de grado. Pero iniciamos fue por algo más, o sea, iniciamos fue como, ¿Por pertenecer al semillero? sí, entonces casi que estuvimos un año así como perteneciendo al semillero, pero no haciendo nada de proyecto de grado, sino ayudando en cosas del semillero. Y yo creo que el proceso del semillero es más como enfocar a la gente para lo que quiere, pues para lo que más quiere hacer a la hora de hacer el proyecto de grado, pero más que todo es como guiar a los estudiantes a hacer cosas con los videojuegos, pero que tengan que ver con la sociedad. Pues concientizar a la gente es como que la gente se dé cuenta de la realidad que está viviendo su país y que haga algo al respecto, pero pues obviamente la ilustración en crítica no es para que la gente cambie, pero sí es una manera de informar de una manera divertida. Entonces uno informa la situación del país de una manera, haciendo sátira de una manera pues divertida. Entonces es un medio de comunicación que puede que logre más alcance y es más fácil de entender. Entonces eso era más o menos como el enfoque, o sea, como lograr que la gente se informara de manera divertida viendo ilustración.